Yo he tenido la posibilidad maravillosa de viajar a lugares como el sector del Huinay, por ejemplo, donde tú puedes ver especies maravillosas, no te las sabría nombrar en este momento. La verdad es que me cuesta mucho, yo no sé si eso en general le pasa a la gente, de determinar cuál es el ave y en qué se diferencia de otra ave. Para mí parecen como todos los mismos pájaros. Pero en esa oportunidad sí debo decirte que estuvimos como en actitud más de estudio respecto de estas aves. Y es impresionante ver las diferencias que hay entre ellas y muchas de ellas al parecer solo se dan en ese sector del sur del país. ¿Sucede eso? Bueno, sí, hay aves, en general la distribución de las aves de Chile tiene una distribución bien amplia, o sea, muchas de las aves que están en Santiago son las mismas que están en el sur, con ciertas excepciones, obviamente, pero tienen grandes distribuciones. Hay especies que son especialistas del bosque del sur, como el chucao, por ejemplo, una ave muy carismática, emblemática de los bosques, que no están en Chile central, ¿ya? Pero así mismo tenemos especies de Chile central, como te decía, la turca y el tapaculo, que son de la misma familia que el chucao, o sea, cumplen el mismo rol ecológico que el chucao, pero en esta zona que no están presentes en el sur. Estamos conversando sobre las aves, sobre cómo observar estas aves, además, dónde conocerlas a propósito de las vacaciones de invierno de los niños, y hacemos esta conversación con Juan Luis Celis, quien es profesor asociado a la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica de Valparaíso. Te preguntaba yo si el problema lo tengo solo yo o lo tiene en general la gente. ¿Sabemos poco de aves? Sabemos muy poco. Es difícil. Es práctica. ¿Es observación, es tiempo? Y tiene que ver tiempo, tiene que ver también con parte de nuestra cultura. Si tú te vas a los países como Inglaterra, Estados Unidos, donde hay una cultura ornitológica, son muy fanáticos de las aves. Y muchos de ellos vienen en sus vacaciones a mirar las aves de Chile. Y acá no las valoramos. Pero yo creo que es porque no las conocemos, no nos detenemos a mirarlas, a diferenciarlas, entre la diferencia entre un chincol y un gorrión, por ejemplo, que son distintos. Y es práctica. Cuando uno empieza al principio, y es típico, ve todas las aves chicas del mismo color, medias cafés, grisáceas, sin diferencia, pero a medida que uno las va observando ve las diferencias y es relativamente fácil aprenderla, es dedicarse el tiempo a mirarla. Bueno, yo estoy un poco desactualizada en ese aspecto, pero no sé hasta qué punto los currículum o las clases de los estudiantes hoy día, de los escolares, incluyen esta ciencia. Bastante poco. Y justamente por eso nosotros estamos trabajando en un proyecto que es financiado por el programa Explora para trabajar con niños de colegio y rescatar el valor que tienen primero el conocimiento y el valor que tienen las aves de Chile central y particularmente la ciudad. Siempre pensamos que las ciudades son lugares inhóspitos donde vivimos solo los seres humanos. Pero no caben los pajaritos. Exacto. Es como la típica caricatura de los edificios sin pasto. Exacto, pero es cosa de detenerse. Hay muchas más aves de las que realmente pensamos. Hay bastantes más y hay sectores, hay parques donde tienen una gran diversidad. Conversemos sobre eso, sobre esos parques y esa diversidad para poder observar en estas vacaciones de invierno, ya decíamos. Pero antes respóndeme una pregunta, Juan Luis. ¿Las aves son inteligentes? ¿Son especies inteligentes? Bueno, yo creo que todas las especies de alguna manera que han logrado estar actualmente con nosotros han pasado por un proceso de selección muy fuerte. Y yo creo que las hace merecedoras de inteligencia, lo que nosotros conocemos como inteligencia. Porque a lo que me refiero es a la habilidad de sobrevivir en una condición más adversa. Igual que nosotros como hemos llegado, o sea, se las han arreglado de alguna manera, incluso dentro de la ciudad, que puede ser un ambiente bien inhóspito, a algunas les va bastante bien. Les va bastante, tienen mucho éxito. Oye, Juan Luis, ¿y qué parques nos recomiendas visitar para conocer más de las aves? Bueno, lamentablemente en esto hay relaciones que uno puede observar y que obviamente los parques de mayor tamaño tienen una mayor riqueza de especies. ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo, parques como el Parque O'Higgins, el Parque Bicentenario, el Parque Araucano, por nombrar algunos grandes parques, uno es capaz de encontrar a lo mejor en un día de ir a observación 18, 20 especies y logra reconocerlas. O sea, esas están. De ahí que las logremos reconocer es otra cosa, pero las puedes mirar, observar, fotografiar también. Exacto. ¿Cómo recomiendas tú hacer esa observación? Con niños, por ejemplo, pensando en niños que en general están súper interactivos y parece que nada los detiene, nada los calma y tienen poca paciencia para mirar. Sí, yo recomiendo primero, hay varias guías muy didácticas de concentrarse en un par de especies y ir a los parques y mostrarle, por ejemplo, el zorzal, el chincol, la tórtola.
y irlas mirando y hablar un poquito de cada especie, diferenciarla en qué es lo que hacen. El zorzal vuela entre los árboles, la tórtola come del suelo, el chincol come semillitas. Entonces, así, dándoles información, los niños la van aprendiendo. Parece que las tórtolas son bien fascinantes. El otro día, digo, mira, observa por favor esas palomas que están aquí. Son tórtolas. Bueno, y el tema es que las tórtolas tienen todo un tema, por algo se dice los tortolitos, ¿no? Sí, tienen una pareja constante, parece que están permanentemente cuidándose, macho y hembra, cuidan a las crías a la par. ¿Es así? Sí, las tórtolas en general, muchas aves, hay un mito detrás de muchas del nombre tórtolas que hacen pareja de por vida, pero en la práctica no es tan así. No es tan se ha visto que no es tan así. Está un poco maquillada, sí, en realidad. Está un poco maquillado. Efectivamente, las tórtolas se ven como hacen un sonido muy como de acurrucarse, entonces uno las ve que son como los enamorados, los tortolitos. Nah. Pero sí, tienen una pareja por la temporada y tienen una nidada o dos, a veces o tres con la misma pareja, pero eso no dice que la próxima temporada vaya a ser la misma pareja. Vaya a ser diferente. Bueno, me decías entonces estos parques de observación. ¿Y recomiendas algún parque donde podamos ver especies que estén lamentablemente en cautiverio, pero donde a lo mejor hay más posibilidades de reconocimiento, de información? En general hay pocos lugares donde haya aves nativas en cautiverio. Los zoológicos tienen algunos representantes, pero es bajo la cantidad de aves nativas en cautiverio porque requieren en general áreas para volar. Es complicado mantenerlas en cautiverio, no es fácil. Pero sí, por ejemplo, ir a las reservas. Río Clarillo es un lugar cerca de Santiago donde uno es posible ver muchas especies que no están en la ciudad, como el rayadito, si tiene suerte algunos loritos nativos, como te decía, la turca, el tapaculo, que no es posible ver en Santiago y uno las puede ver allá. Y que es posible observar si allá. Finalmente, una opinión experta, ¿recomiendas tener aves como mascotas? Nativas en ningún caso. Ya. De otro tipo sí. Bueno, las aves que están hechas para mascotas, muchas han nacido en cautiverio y se dan en cautiverio. ¿Cuáles? Entonces, ¿cuáles no sufren, Juan Luis? Oh, es difícil decir que no sufran. Pues. Eso me decían la otra vez en el zoológico en Río de Janeiro, cuando preguntaba si esas aves tremendas que estaban en esa jaula sufrían o no. Es prácticamente imposible predecirlo. Hay algunas que seguramente no conocen lo que es volar, ya no están acostumbradas, han perdido la capacidad de volar porque viven en jaula. Y uno podría, las catitas, los diamantes, que son aves pequeñas. Pero en general lo ideal es ir a verlas en su ambiente natural y disfrutar de ella. En todo su esplendor. Juan Luis Celis, ha sido un gusto conversar contigo. Muchas gracias por la invitación. Que tengas buen fin de semana. Muchas gracias.